¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos a esta edición central de Televisión Noticias y CNN Chile, revisando un caso que se ha convertido en todo un misterio. Es la desaparición del conductor de un colectivo en Viña del Mar. Los familiares y amigos continúan esta búsqueda incesante mientras esperan los resultados a los peritajes realizados al vehículo y también a las evidencias encontradas en su interior. Estamos cansadas, sacando fuerza de donde no las hay. Lo único que queremos es encontrar a mi hermano. Ya van pasando muchos días, muchas horas y no hay respuesta de él. Pasan las horas y la angustia de los familiares del colectivero Juan González se agudiza. Este martes se cumplieron ya 5 días de su desaparición y la búsqueda aún no arroja resultados positivos. Nos estamos repartiendo por el mismo sector porque, como digo, es muy grande para poder abarcar todo lo que es el sector, pero hay quebradas que son demasiado empinadas y ahí es donde nosotros necesitamos la ayuda de bomberos para poder llegar abajo. Nosotros podemos llegar, podemos bajar, pero el subir nos cuesta mucho a nosotros. El pasado viernes su familia presentó una denuncia por presunta desgracia y comenzó un rastreo que se ha concentrado principalmente en el sector de Nueva Aurora, donde fue encontrado su vehículo con manchas rojas y pertenencias en su interior. Como fue encontrado el auto cerca de acá, es como bien cerca de que probablemente lo hayan tirado en este sector a mi hermano. Es un sitio que es como fácil para que los delincuentes puedan tirar a una persona en este sector. Aquí hay 2 teléfonos. Uno era de Juan y el otro claramente no era de él. Entonces, se supone que le estaban periciando, le preguntaron las claves del teléfono a mi hermana, las coordenadas, pero ella no se sabía la clave del teléfono. Estas evidencias, más las manchas que podrían corresponder a restos biológicos, están siendo periciados por personal de la PDI, cuyos resultados aún no se conocen, en una indagatoria que se encuentra bajo reserva. En este minuto el equipo de investigadores se encuentra realizando diversas diligencias de búsqueda muy específicas, como así también se encuentra analizando información que se encuentra en la carpeta investigativa para realizar nuevas diligencias con la finalidad de establecer la dinámica y por supuesto la ubicación de la persona que se encuentra extraviada. Su caso se ha convertido en todo un enigma, ya que no dejó rastro alguno de dónde estaba. En medio de sus recorridos, Juan se reportaba vía WhatsApp. El último mensaje enviado fue a las 22 horas del jueves. Su familia baraja por ahora una sola hipótesis. Era extrovertido, era muy simpático, siempre andaba con el chiste en la boca, amigo de sus amigos, entonces nosotros es lo único que creemos que fue un asalto y que quizás dónde está, dónde lo dejaron, porque él no tenía problemas con nadie. Misteriosa desaparición y angustiante búsqueda de este colectivero que mantiene en vilo a su familia, que espera cuanto antes tener noticias de su paradero. Polémica ha causado el caso de la parlamentaria Jenny Álvarez, quien dio positivo a COVID-19 y no cuenta con su esquema de vacunación. Sus pares hablan de irresponsabilidad, mientras gran parte de la bancada de diputados de su partido aún se mantiene en cuarentena preventiva. Así lucían los asientos de la bancada de diputados del Partido Socialista este martes, vacíos, la mayoría de ellos en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de la diputada Jenny Álvarez, quien dio positivo a COVID-19. ¿Usted no sabía que ella no estaba vacunada? No tenía idea. Es que no ha pasado desapercibido y hay molestia porque la diputada Álvarez no estaba vacunada, algo que al parecer no todos los parlamentarios conocían. La única diputada APS que pudo ingresar al Congreso fue Emilia Nullado, que volvió de una licencia luego de ser operada. Quienes hoy día nos toca representar, legislar y estar en el cargo de diputadas, senadoras y senadores, tenemos también que asumir la responsabilidad. A viva voz, varios parlamentarios han dicho que la diputada por el Distrito 26 fue irresponsable y que puso en riesgo a sus colegas. Algunos admiten que habían planteado el tema a la mesa de la Cámara. Aquí se dio una situación que en algún momento iba a ocurrir, pese a que lo dijimos y lo planteamos en reiteradas oportunidades, que es que tiene que haber exigencias similares en todos los casos, especialmente a las personas que estamos en condiciones puestas. Lamentamos que no haya completado su esquema de vacunación. Si bien en Chile la vacunación es voluntaria, existe una responsabilidad personal
que debe ser más exigente en el caso de las autoridades. El senador Elizalde también deberá cumplir con una cuarentena preventiva, al igual que casi la totalidad de la bancada de diputados socialistas tras compartir un almuerzo el miércoles pasado. Desde la Cámara señalaron que hace meses solicitaron los pases de movilidad de todos los parlamentarios a los jefes de bancada. La diputada Álvarez es la única sin vacunarse. Nosotros no podemos prohibirle, igual que no lo hicimos durante toda la pandemia, el acceso a ningún diputado a concurrir a la Cámara de Diputados y ejercer su derecho a participar y a votar en la sala. Se hace toda la trazabilidad de lo que ella hizo, dónde fue y todo lo demás. Nosotros en el intertanto seguimos las cámaras. Hay quienes plantean que no puede haber privilegios que diferencien a parlamentarios de funcionarios, ya que por ahora no tienen herramientas para negarle la asistencia a votar. A todos los funcionarios le piden el pase de movilidad, también tiene que exigírsele el pase de movilidad a los diputados. Está bien, los diputados y las diputadas tienen la obligación de legislar, porque legislar significa una prioridad esencial para el funcionamiento de las instituciones. Pero para mí, antes que eso, está la vida de las personas. Yo pienso que el Partido Socialista tiene que sancionar a la diputada en cuestión. Diputada con la que no ha sido posible establecer contacto y que aseguran desde la misma corporación presentaba un PCR cada lunes al ingresar a su labor legislativa. Debiera en el Congreso habilitarse un espacio para aquellos diputados o senadores que no están vacunados puedan perfectamente realizar su tarea legislativa, pero desde un espacio aislado. Pero este caso también plantea el interrogante de si podría ser o no una obligación para los funcionarios públicos contar con su esquema de vacunación completo. Creo que debiera ser una obligación, al menos para los empleados públicos, estar vacunados y para los profesionales de la salud. El caso positivo de la parlamentaria no vacunada no solo envió a cuarentena a su bancada y al presidente de su partido, sino que también obligó a modificar la fecha de votación de algunos proyectos de ley. Y la siguiente es una noticia preocupante. A apenas 18 días del inicio de este nuevo año, ya se han registrado en el día de hoy 2 muertes por violencia rural en la macrozona sur. Una de las víctimas recibió un disparo por la espalda mientras se encontraba trabajando en una faena forestal. El otro es un agricultor que hace solo algunos minutos esta tarde también recibió disparos llegando a su casa. César Andrés Millagual Cayupe, de 22 años, es el nombre del joven trabajador que fue baleado por encapuchados en la zona rural de Cañete, región del Biobío. Se encontraba efectuando labores para una empresa forestal al interior de un vehículo pesado cuando fue impactado por la espalda. El disparo fue mortal. Ingresan y disparan a mansalva e incluso aparentemente, ¿cierto?, por la espalda, con el resultado de muerte de una persona de 22 años. Todo ocurrió pasado el mediodía de este martes. Personal de Carabineros de la Tercera Comisaría de Cañete fue alertado sobre un grupo de aproximadamente 12 personas que a rostro cubierto ingresaron a la faena. Los atacantes intimidaron a los trabajadores y dispararon el arma de fuego que portaban. Los trabajadores de origen mapuche están siendo asesinados en la macrozona sur. Yo espero que en lo que resta del gobierno del presidente Piñera, con estado de excepción, las Fuerzas Armadas puedan tener la inteligencia suficiente para encontrar a estas personas que asesinan trabajadores. Ahora se investiga la relación entre los dueños de la faena donde ocurrió el ataque, trabajadores y encapuchados. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga las causas de la muerte del trabajador en una zona donde aseguran la violencia está instalada, por lo que el ingreso es complejo. Y presenta una herida balística que es inhibidora posterior con salida. Esto es parte del trabajo científico-técnico. Habría que sumar la entrevista de algunos testigos que podrían existir en el lugar y además la inspección ocular del principio de ejecución. El homicidio ocurrió pocas horas antes de que el Senado resolviera ampliar por 7ª vez el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. Porque ellos no creen en el diálogo. Ellos son los mismos que nos amenazan permanentemente, no solamente al gobierno, al Estado, con sus videos, con sus declaraciones. Bueno, esta es la demostración más fehaciente que el estar declarando estados de excepción constitucional cada 15 días es absolutamente ineficaz y que es solo una aspirina y que en definitiva la violencia, incluso con la muerte de un joven de 22 años,
continúa. La preocupación aumenta, pues horas después del fatal desenlace, policía informó la muerte de un segundo fallecido. Se trata de Joel Ovalle, reconocido parcelero de Angol. Según información preliminar, individuos lo perseguían. Este jueves se cumplen 100 días desde la entrada en vigencia del cuestionado estado de excepción en la macrozona sur. Después de un periodo de reflexión, Irina Karamanos anunció que va a asumir como primera dama durante el gobierno de Gabriel Boric. Eso sí, la cientista social y antropóloga se comprometió a reformular el cargo y a trabajar desde ahí para visibilizar sectores que hoy no tienen espacios. Quería aprovechar de que están aquí para poder anunciar que después de varias semanas de diseño hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama con el compromiso de reformularlo. Así, Irina Karamanos despejaba las dudas sobre lo que pasaría cuando Gabriel Boric asumiera la presidencia. La cientista social feminista y pareja del mandatario electo tomó una decisión. Será la próxima primera dama. Lo más fácil hubiera sido no modificar nada, así que nos vamos a poner a trabajar. Reformular este cargo implica adaptarlo a los tiempos, darle un giro diferente y más contemporáneo a este rol, despersonalizarlo. Un rol que tradicionalmente había recaído en las esposas de los mandatarios, que han pasado de liderar actividades protocolares a generar políticas públicas. Un cargo esencial, pero en ocasiones cuestionado y que no está regulado por ley. Lo que cada primera dama, ¿no es cierto?, quiera hacer durante su periodo como tal, dependerá de la misma persona que lo ejerce. No es lo mismo ser primera dama que presidente de la República o ser ministro, porque esos cargos están definidos en cuanto a sus funciones. En el caso de la primera dama, no. Es lo que ellos quieran hacer, porque ellos son una pareja joven, que sabrán cómo quieren tomar esto, cómo lo llaman, cómo lo toman, cómo lo siguen. Va a ser difícil que se libre del título de primera dama. Marta Larrechea tampoco se libró del cargo entre 1994 y el 2000. Fue primera dama mientras Eduardo Frero Iztagle estaba en la presidencia. Con hitos como el MIM, recuerda su rol. Según dice, no es tan complejo de ejecutar. Es más fácil de lo que uno cree. La verdad es que se va dando solo, se va dando con naturalidad, con juventud, sobre todo esta niña que es joven. Lo van a hacer regio, vas a ver nomás, los dos. Un trabajo que ya comenzó la militante de Convergencia Social, que desde el principio manifestó sus reparos al puesto y la necesidad de reformularlo si es que lo aceptaba. La institución de primera dama carga con una tradición que es necesario reformular. Valoramos la decisión de Irina de poder transformar esta institución desde adentro. El cargo tiene un componente simbólico bastante grande y también de influencia a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, el espectro de cosas donde se puede repensar es bastante amplio, que va desde lo institucional hasta las políticas que ella quiera promover o incluso a las personas a las que ella quiera dirigir sus temas. Diversidad sexual, infancia, migración e interculturalidad son algunos de los temas claves para la próxima primera dama, que ha sostenido una serie de reuniones antes de asumir su cargo. Yo me pongo a disposición de este proyecto para trabajar en beneficio de Chile y de su diversidad, para poder usar la tribuna, para visibilizar grupos que han sido invisibilizados. Ella habló, respeto lo que ella ha decidido al respecto y lo que ella les contó a ustedes. Y si bien el presidente electo no quiso referirse a la decisión en la moneda chica, sí utilizó sus redes sociales para entregarle su respaldo, apoyo que también manifestó la actual primera dama, Cecilia Morel. Me contacté con Irina hace unas semanas atrás, una conversación muy cordial, muy suelta, en la cual acordamos juntarnos antes del cambio de mando. Quiero brindarle toda mi colaboración. Una decisión que tardó semanas y una reformulación del cargo que aún no está definida, pero que es valorada por todos los sectores, ya que podría acercarse más a los tiempos actuales. 3 horas, diputado. 3 horas. Es el diputado Jaime Naranjo quien protagonizó esta polémica. Fue denunciado a través de este video por vecinos que lo acusan de haber bloqueado con su vehículo durante varias horas el ingreso a una calle en un concurrido cerro en Valparaíso. Después de que se hiciera pública la denuncia, el parlamentario reconoció su error y pidió disculpas. 3 horas, diputado. 3 horas. ¿Le da permiso para bloquear una puerta?
Y así, sin decir una sola palabra, pese a la entendible molestia de quienes lo increpaban y grababan, el honorable Jaime Naranjo subió a su camioneta y emprendió el rumbo como si nada, tras bloquear por varias horas una zona en la que está prohibido estacionar. 3 horas esperando. Unos compañeros le dicen de que porque estacionó acá, que está prohibido, que hay señalización, que además tapó un pasaje peatonal. Y él lo único que hace es levanta sus manos, se sube al auto y nos ignora y se va. Pero el silencio tras protagonizar esta irrespetuosa infracción de tránsito le duró poco al diputado. Los afectados subieron los registros a las redes sociales, viralizando lo ocurrido en minutos. Ahí recién el parlamentario optó por reconocer el error y pedir disculpas públicas. Le pido disculpas infinitas a quienes le generé el problema y cuando hablé con ellos aceptaron mis disculpas y yo les dije que lamentaba mucho lo que había ocurrido, pero fue un descuido mío. Todo ocurrió en el Cerro Concepción de Valparaíso. Según los denunciantes, el diputado mantuvo bloqueada la vía por al menos 3 horas, complicando con esto el desplazamiento de otros automovilistas. Bloqueo de calles y salidas por vehículos mal estacionados que lamentablemente ocurre de manera recurrente no solo en este sector del puerto principal, para ser sinceros, en todo el país. Sí, es común que ocurra. No respetan los estacionamientos. Todos los días mal estacionado gente, ¿no? Sí, y lamentablemente bloqueando las entradas tanto a la galería, al fondo hay hoteles, hay negocios también. Que en muchas ocasiones, por no decir la mayoría de las veces, uno tiene que caminar por la calle porque los autos están estacionados en las veredas. Cuando un vehículo queda mal estacionado en la calzada, en una pista de circulación, donde circulan 1.400 vehículos por hora, esto significa que en 15 minutos que él dejó el auto botado, le creó problema a 300 conductores. Y si queda media hora, le creó problema a 700 conductores. En Chile, bloquear las salidas de estacionamientos particulares o estacionar en lugares no permitidos o claramente delimitados tiene asociada una multa en dinero. La ley de tránsito sanciona como una infracción grave a quien se encuentre estacionado frente a las puertas de garajes, de casas particulares y de estacionamientos comerciales. El monto de la multa puede ir desde 0,5 UTM a 1,5 UTM. Poco más de 80.000 pesos, pero claramente esta sanción no disuade a muchos conductores, por lo visto incluidos aquellos que realizan las leyes como el diputado Naranjo y que como todo ciudadano están llamados a respetarlas y en su caso además a obrar con el ejemplo, si no siempre habrá alguien como en este caso dispuesto a denunciar públicamente este tipo de abusos que por pequeños que parezcan trastornan y complican para todos el correcto uso del espacio público. Entró a una imprenta y lavado de autos de la cual era dueño y asesinó a su socio a disparos. Esto según dicen los testigos, porque la víctima pretendía terminar la sociedad comercial con su victimario. Además, hirió a balas a un trabajador y después huyó del lugar para entregarse a carabineros. Tras ser formalizado y enviado a prisión, dice que teme por su vida y la de su familia. Escucho los 4 disparos. Yo pensé en un principio que estaban trabajando. Eso no son golpes de trabajo porque hacían letreros. Y después escucho los gritos de las secretarias, de las niñas arriba. En la tarde escuché fueron unos disparos, pues. Más nada, eso fue lo que escuché yo. Como unos 5 disparos y no se escuchó ruido ni nada, por eso no... Como a los 3 minutos salí, venía un amigo del lavado y me dijo que han matado al dueño. Eran casi las 7 de la tarde de este lunes cuando Manuel Sepúlveda Carreño entró a esta imprenta y lavado de autos del que era dueño junto a un amigo. Tras ingresar a la oficina de este último, sacó un arma y le disparó en al menos 4 oportunidades. La víctima intentó huir, pero a los pocos metros falleció. Tras dar muerte a quien fue su socio por casi 4 años, Sepúlveda salió del lugar y se fue a entregar a carabineros. El cual ingresó al servicio de guardia e indicó, abro comillas, maté a un porque me había robado mucho dinero, me tenía aburrido y amargado, cierro comillas.
Según cercanos a la víctima, Luis Arturo Peña Marchant tenía pensado terminar la sociedad comercial con su amigo. Este último, al enterarse, amenazó con matarlo, sin embargo, no lo tomaron en serio. Por ello, tampoco hicieron denuncias. Lamentablemente, la amenaza se cumplió la tarde de este lunes en el local de Cerro Navia. Paralelamente, también resulta lesionado un trabajador del lugar, quien intenta prestarle auxilio a la víctima. Tras entregarse a Carabineros, Manuel Sepúlveda Carreño fue formalizado por el delito de homicidio y lesiones. Su defensa trató de dejarlo en libertad por haberse entregado de manera voluntaria y haber colaborado con la investigación, tesis que la Fiscalía descartó. Las posibilidades de que el imputado haya sido detenido posterior por una orden de detención eran claras, ya que teníamos testigos que lo veían, teníamos también un video y además del arma ocupada por el imputado. En ese sentido, señoría, entendemos de que la única cautelar necesaria es la prisión preventiva para el imputado. Por ello, la jueza a cargo de este caso decidió otorgar la prisión preventiva para el imputado, cuyo rostro no podemos exhibir por orden del tribunal. En la audiencia señaló sentir temor, por lo que solicitó ayuda a la justicia. Con respecto bueno, yo nunca he estado detenido, entonces igual me preocupa un poco el hecho con la seguridad que puedo tener por este tipo que se manejaba en un área más o menos mala. Entonces temo por mi vida y también por la de mi familia que está afuera, entonces no sé si me pueden ayudar ustedes en eso. Dos hombres que alguna vez fueron amigos y que se transformaron en víctima y homicida. Una sociedad comercial que terminó de la peor forma, con una familia destruida y un joven trabajador muerto a manos de quien alguna vez fue su socio. La pensión garantizada universal y su financiamiento continúan siendo revisados por el Senado. Hacienda y Trabajo presentaron indicaciones y esperan que entre fines de esta semana y comienzos de la próxima se pueda ya ver en sala, para así cumplir con los plazos establecidos por el Ejecutivo. Continúa la discusión de la pensión garantizada universal en el Congreso Nacional. Mientras la Comisión de Hacienda revisaba el financiamiento, la de Trabajo discutía en particular la norma. En ambas instancias el gobierno presentó nuevas indicaciones con el objetivo de generar acuerdos. En Hacienda, por ejemplo, se entregaron modificaciones al actual financiamiento de exenciones tributarias. Estos cambios buscan financiar más del 50% del costo total. Con eso vamos a llegar a una recaudación total que es de 0,67% del PIB. Que como decíamos, mire, nosotros estamos claros que el proyecto estaba financiado, pero nosotros entendemos de que era necesario también mostrar flexibilidad de parte del gobierno. Son 6 cambios, entre los que se encuentran un nuevo impuesto a los bienes de lujo, cambios a las patentes mineras y la sobretasa de impuesto territorial. Sin embargo, no dejó a todos contentos. Estamos trabajando con el mayor rigor posible, en el ánimo de que se apruebe el proyecto previsional, pero con financiamiento serio. Aquí quedó claro en el informe que hoy día entregó el Consejo Fiscal Autónomo que este tipo de proyectos, lo serio es pensar su financiamiento y el gasto que representan a 50 años. Y no como este proyecto que está construido a 4 años. En la Comisión de Trabajo, el Ejecutivo también ingresó indicaciones. Entre ellas se encuentran aumentar el beneficio por pensión de invalidez desde el 60% más vulnerable hasta el 80% y subir a 6 meses el plazo para que una persona pueda recibir el beneficio estando fuera del país. Con esto se espera avanzar. Lo que esperamos es que ambos proyectos puedan estar en la sala del Senado el día lunes y que hagamos una sesión especial y que permita dar certeza a los adultos mayores que están esperando este beneficio, que los pagos puedan partir en febrero. Hubo críticas, eso sí, por no incluir a los pensionados por la ley Ballet. Es una odiosa exclusión que el gobierno del presidente Piñera mantiene para las familias que fueron víctimas de la represión de la dictadura, las personas que reciben pensiones o mal llamadas pensiones de reparación. Hemos buscado que las leyes especiales que rigen pensiones, particularmente de reparación, que tienen una naturaleza no solo muy legítima, pero muy distinta, ¿no es cierto?, a las pensiones propiamente tales, no fueran incluidas como algo especial en esta reforma. Pero con esto quiero decir que no es que nos están aumentando las pensiones. La comisión quedó en pausa hasta este miércoles, sin embargo las fechas aún van en línea con lo planteado por el gobierno. Yo tengo la esperanza que el Senado va a aprobar estas leyes esta semana. Tengo la esperanza que pueda ser ley de la República la próxima semana y así poder pagar la pensión garantizada universal en el mes de febrero.
Así las cosas, los ojos quedan puestos en las últimas definiciones de las comisiones y en lo que pasará en la sala del Senado, donde se conocerá si las nuevas indicaciones lograron los acuerdos. Muchos vecinos estaban esperando hace años esta ley que permite el cierre de las calles y los pasajes. Hay otros que no están muy de acuerdo. Es así como tanto los vecinos como los alcaldes discuten y difieren de cuán efectiva es esta medida. Los detalles de esta nueva ley los conocemos en esta nota. Me robaron todo. Me forzaron las puertas. Me forzaron el portón de entrada de la reja, lo dejaron abierto y para una Navidad me sacaron los adornos de afuera. Papá, vente ahora. Papá. Registros y episodios que no solo dan cuenta de cómo delincuentes rompen la tranquilidad de miles de barrios en nuestro país, también dejan de manifiesto el riesgo a la vida de los residentes que exigen mayor seguridad. Que ya era demasiado, era el colmo. Primero el abandono de la autoridad, de Carabineros, de la municipalidad, del gobierno, del Estado, de todas las autoridades. Entonces, por lo tanto, nosotros teníamos que hacer algo por nuestra seguridad y nuestra integridad física y nuestras vidas. Vecinos organizados por 12 años, más de 85 familias de la Villa Jardines de Santa María de Maipú se aburrieron de los delitos a distintas horas del día y de la noche. Desde el 2019 instalaron este portón para proteger sus casas, algo que era ilegal hasta ahora, gracias a la nueva ley que permite el cierre de calles y pasajes. Basta recorrer pocos minutos por algunos barrios de la capital para darse cuenta que el cierre de pasajes no es algo nuevo. Por décadas se usó como medida de control para poder brindar protección ante eventuales delitos, los mismos que en pandemia aumentaron. Uno invierte en tener tus cosas, pero la inseguridad, acá tenemos muchos peladeros. Sacar todo lo que es la base y volver a ponerlo. Medida que no era legal, por eso en algunas comunas se procedió al retiro de esta protección, a pesar que para los vecinos les había cambiado la vida. Tener un portón ahora que puedan salir a jugar los niños, andar en bicicleta, utilizar la plaza chiquitita ahí que tenemos adentro, para nosotros es un gran logro y una gran tranquilidad para todos los vecinos. Eva, el 2019, vivió una verdadera pesadilla. Al regresar de su trabajo pasada las 7 de la tarde, encontró su casa en estas condiciones. Me forzaron las puertas, llevaron todo lo tecnológico, dieron vuelta a todo, se llevaron todo y ya es hora y nadie vio nada. Entraron, saltaron, se subieron al medidor del gas y saltaron la reja y entraron a intentaron forzar la ventana. La nueva ley ya promulgada que permite el cierre de calles y pasajes con el único fin de darle seguridad a residentes debe cumplir con ciertos requisitos. Calles hasta 7 metros de ancho. Debe contar con la aprobación del 80% de los vecinos. Su extensión no debe exceder a 1 cuadra. Además, que el cierre no debe prolongarse por más de 7 horas, a menos que se logre consenso de la comunidad para extenderlo. Y por último, tener la aprobación del Consejo Municipal. Esta ley no es la solución que nuestros vecinos y vecinas vivan encerrados. Lo normal es que cada persona tenga la seguridad de vivir en su hogar y el Estado proporcione a través de las policías y las políticas públicas la seguridad para todos ellos. Yo espero que con esta ley de pasajes y las leyes que hemos aprobado y las que tenemos que aprobar con mucha urgencia, podamos lograr un propósito, que es darle a las familias chilenas más tranquilidad, más seguridad. Comunidad organizada para controlar en parte los delitos, considerando siempre el acceso de vehículos de emergencia y distintas formas de control para que todos los vecinos manejen estos portones que sin duda le han devuelto la calidad de vida a este y otros tantos barrios del país. Un proyecto de ley busca concretar una importante modificación laboral, eliminando el tope a la indemnización, ese tope de hasta 11 años de trabajo que se le reconocen a un empleado al momento de ser despedido. Se busca de esta manera que un trabajador que sea desvinculado reciba un sueldo por cada uno de los años que ejerció en esa compañía y no solamente con el tope de 11 años.
Eran otros tiempos, los looks eran distintos, las autoridades también. Nos preocupábamos de las enfermedades virales del invierno sin imaginar la pandemia que se viviría 32 años después. Recuerde, estamos a tiempo de prevenir las enfermedades invernales. Las palomas sí eran las mismas y algunos problemas de ese entonces continúan siéndolo ahora en 2022. Pero fue en medio de ese contexto de Chile en 1990 que se dio un hito laboral que repercute hasta hoy. El polémico tope de 11 años de indemnización en caso de despido. En un lugar estuve 25 años y aún así te cancelan solamente los famosos 11 años, o sea, no te cancelan nada más. ¿Usted le pagaron los 11 años? Sí. Patricio Muñoz vivió la experiencia de ser despedido y a pesar de que ya pasó el tiempo y ha tenido otros trabajos recientemente, no olvida que a pesar de haber trabajado por 25 años en una misma empresa, solo obtuvo una indemnización por 11 años, tal como lo establece la ley publicada en 1990 y que ahora se busca cambiar. Y es de justicia absoluta, ¿no? Que esas personas reciban, ¿no es cierto?, una indemnización por años de servicio. Es lo que ocurría antes. Diputados de oposición presentaron un proyecto que busca eliminar el tope de los 11 años para que el empleador esté obligado a cancelar un sueldo por cada año de trabajo que acumule el trabajador. Es decir, si lleva 25 años en la compañía recibirá lo equivalente a 25 sueldos y no a 11. ¿Por qué no puedes pagar el otro años que estuvo en la empresa? Sería lo ideal. Es ahora sí, que te pagan hasta y uno puede llegar 15 y solamente te pagan. No, o sea, un abuso. Cuando ya llevas más de 15 años, obviamente tú sabes que te van a pagar 11. Eso para mí es una irresponsabilidad del empleado. El proyecto está en trámite y discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es de justicia laboral, corresponde, y la mayoría de las organizaciones, además de trabajadores y trabajadoras, no han pedido urgencia en este proyecto. Yo espero que el Ejecutivo nos apoye y esté a la altura hoy día de derechos laborales que se perdieron hace muchos años. Los impulsores de este proyecto aseguran que el otorgar una indemnización por la totalidad de los años que se haya trabajado viene a compensar a aquellos empleados desvinculados luego de décadas, quienes quedan sin empleo teniendo en muchos casos una edad ya avanzada. Hace años es más bien una discusión histórica hoy en día, que se consideraba de que era un tiempo prudente, primero desde un punto de vista del costo de la empresa y lo segundo de la estabilidad del empleo. Los detractores de esta iniciativa apuntan a que para una pequeña o mediana empresa sería un golpe económico muy duro pagar, por ejemplo, una indemnización equivalente a 20 o 25 sueldos por el despido de un trabajador, pero además se sostiene que la antigüedad laboral genera un efecto perverso al atentar contra el incentivo de todo trabajador, pensando en que muchos empleados se quedarán en un trabajo con el que no están conformes para no perder la posibilidad de obtener el dinero de sus años de servicio. Hay otros países que son bastante más liberales y más flexibles en cuanto a la indemnización, que se establece que no hay indemnización al término de la relación laboral, y en verdad que no se hace absolutamente necesario modificar o eliminar este tope, sino que a lo mejor sería más conveniente introducir otro tipo de regulaciones. Por ejemplo, fortalecer los seguros de cesantía o generando nuevos mecanismos de protección al trabajador desempleado. Un debate que no es nuevo, pero que ahora se hace más potente con un proyecto que pretende ser ley para que los trabajadores sean indemnizados al ser desvinculados por todos los años ejercidos en una misma compañía, sean los que sean. Frustración es lo que sintió un conductor que en medio de un violento asalto vio como delincuentes se llevaban su vehículo y este auto lo tenía en venta para poder pagar la operación de emergencia a la que tiene que someterse su mujer. Me empezaron a trajinar, me volvieron a tirar adentro del auto por el lado del copiloto. También había otro tipo. Me metieron las manos en los bolsillos y ahí me encontré hasta que me encontraron las llaves. Tengo pena, tengo rabia, me siento así como con impotencia. Y cómo no tenerla si era la esperanza que tenían para poder pagar lo que tanto han esperado. A lo mejor pensaban que era de lujo, pero no. Era para venderlo y costear la operación. Para la costosa intervención a la que Paola, de 47 años, debe someterse. Sufre de displasia de caderas y osteoporosis. Por eso tenían a la venta el auto, para costear la operación. Pero tras el robo del vehículo que sufrió su marido, todo se vino abajo.
triste, porque ahora uno piensa en hacer cosas, pero sin informar tantas cosas de que uno no tiene o que lo que necesita. Pero ahora fome porque ya todos saben de lo que estoy enferma, de la plata que se tenía que gastar. Faltaban pocos minutos para las 9 de la noche cuando Jorge terminaba de lavar su auto en la comuna de La Cisterna. Fue allí cuando 3 encapuchados se abalanzaron sobre él. No, ellos me tomaron por sorpresa, ellos aparecieron por atrás mío. Yo siento el auto que frena y al momento de frenar ya me estaban abriendo la puerta del auto mío y yo estaba dentro. Ya lo había limpiado por fuera, ahora lo voy a limpiar por dentro, dándole las últimas terminaciones para poner el auto a la venta. Y porque mi señora se tiene que operar. De ahí la frustración de perder no solo el auto, también el dinero para pagar la operación. Misma impotencia que sintió la conductora de este vehículo, que en La Reina fue interceptada por otros 3 delincuentes. Así, de esta manera, aceleró su auto y pasó a llevar a uno de los delincuentes. O sea, fue en un segundo que yo reaccioné. O sea, al tiro capté que me iban a hacer una encerrona. Vi que tenía el espacio para pasar por la primera pista porque se me pusieron solo en la segunda. Se bajó por la izquierda, me apuntó con una pistola, sí. Y bueno, ahí yo reaccioné, agaché la cabeza. Y logró escapar evitando que le robaran el auto, a diferencia de lo ocurrido en La Cisterna. Sin embargo, horas después, recibieron una buena noticia. El auto había aparecido en perfecto estado en Conchalí. Yo estoy contento, feliz, porque así yo voy a poder ya dar el uso que pretendía darle al vehículo, de venderlo y que mi señora se pueda operar. La emoción de quienes recuperaron su auto y que ahora podrán pagar los más de 5 millones de pesos que cuesta la operación, que pensaban se había frustrado por 3 delincuentes que amenazaron los deseos de esta familia. Faltan solo días para el anuncio del primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Y los nombres continúan rondando la moneda chica. Pese a que los cercanos al futuro mandatario no han querido dar luces de las designaciones, en el ambiente político se barajan ya algunas figuras claves para los ministerios. ¿Quiénes son? Lo vemos en esta nota. Nuestra estrella A casi un mes de haber sido electo presidente de la República, Gabriel Boric recibió este martes una visita muy especial, el Quijote de la Mancha, quien en representación del Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile le solicitó apoyo en su futuro gobierno. Cuente con nosotros, Quijote y todo el Don Quijote y todo el elenco para revitalizar la cultura y apoyarla en estos momentos tan duros que han vivido. Un poco de aire para descomprimir quizás la semana más importante de Boric como presidente electo, la de la definición de su gabinete. Hay gente que está ya en la lista casi final, así que esperamos a fines de esta semana poder ya estar comunicando a todo el país el gabinete. ¿Hay representación partidaria, independientes, todo lo que había hecho el presidente? Hay mucha diversidad y esperamos que esté toda la diversidad de proyectos expresado en el gabinete. El próximo viernes, Boric dará a conocer a quienes lo acompañarán en la primera parte de su administración. Han sido semanas de mucha especulación, pero hay nombres que se han repetido durante los últimos días. Su denominado Círculo de Hierro cumpliría un rol protagónico al interior del gabinete. Nombres que pocos dudan no estén en su comité político en cargos claves. Isquia Siches es una de las piedras angulares del puzzle Boric y es la pieza que suena con más fuerza para encabezar el Ministerio del Interior. Giorgio Jackson se debate entre un cargo de primera línea como ministro de las Express u otro en el segundo piso, mientras que Camila Vallejo podría llegar a la vocería de gobierno. Nosotros vamos a trabajar por tener un gabinete que sea integrado, en donde nos sentamos parte de un mismo buque, en donde los ministros, en conjunto conmigo como presidente de la República, no compitan, sino que colaboren. El Partido Socialista entraría al gobierno de la mano de dos figuras, la actual diputada Maya Fernández, quien podría asumir en defensa o agricultura, y el actual senador Carlos Montes, de quien se dice podría hacerse cargo del Ministerio de Vivienda. Lo vamos a seguir viendo pasear por la moneda chica de aquí hacia el fin de semana. No, de ninguna manera. La única vez que he ido fue esa y ahí estuvimos. ¿No lo van a invitar a una ceremonia el fin de semana? No sé, pues vamos a ver. Ya, muchas gracias.
El rol de los partidos de Apruebo Dignidad será importante en el futuro gabinete y se especula que nombres del PC como Bárbara Figueroa, Lautaro Carmona y Janet Jara podrían asumir algún cargo, mientras que desde Revolución Democrática, aparte de Jackson, correrían con ventaja el diputado Miguel Crispi y la economista Claudia Sangüesa. Y por Convergencia Social podrían llegar el exministro del Trabajo Jerko Ljubetic, el asesor económico de Boric Nicolás Grau y Luna Folegati en el Ministerio de la Mujer. Y por lo tanto nos sentamos parte de un mismo proyecto que además excede la frontera de lo que son los partidos políticos y que tiene que lograr interpretar a todos quienes nos apoyaron en segunda vuelta y a todos también todos quienes habitan en Chile. Un misterio que, pese a tener varios candidatos, unos más seguros que otros, solo se resolverá el próximo viernes en el Museo Nacional de Historia Natural. Ya está con nosotros el editor de Noticias Internacionales, Carlos Greitz, para revisar qué es lo que ha pasado en el mundo. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos en Estados Unidos. En Canadá hay más de 3.000 vuelos que han sido retrasados por esa nieve que ustedes ven ahí en pantalla, que ha cubierto gran parte de la geografía de Estados Unidos en esta franja de la costa atlántica. Vean ahí, autos absolutamente cubiertos. Cerca de 200.000 clientes sin suministro eléctrico. Esos son los números que ha dejado hasta ahora la intensa tormenta de nieve en toda esta zona, que también llega a parte de Canadá. Los expertos han pronosticado que el fenómeno podría intensificarse, escuche bien, hasta fines de esta semana. ¿Pero es un fenómeno normal en esas latitudes o ha llegado a lugares donde habitualmente no nieva tanto? Es un invierno especialmente intenso, mucho más que en otras oportunidades, pero de todas formas era esperable que ocurriese esta tormenta. Estaba pronosticada, pero no en este nivel. Los invito a que revisemos la nota. Salí y vi el camión de bomberos atascado aquí abajo. Había un par de autos atascados en la carretera. Creo que mis vecinos estaban atascados. Estábamos durmiendo y luego un árbol atravesó el techo. Fuertes vientos y tormentas de nieve. El frente de mal tiempo que afecta al este de Estados Unidos mantiene a más de 50 millones de habitantes en alerta. Las principales carreteras permanecen cortadas, al igual que el suministro eléctrico. A su paso, la tormenta dejó a más de 180.000 clientes sin el servicio. Nuestra gente está trabajando de 8 a.m. a 8 p.m., de 8 p.m. a 8 a.m. en turnos de 24 horas en este momento. La nevada más fuerte, de más de 60 centímetros, se registró en algunos sectores del estado de Ohio, pero poco a poco la tormenta cambia de rumbo. En Nueva York ya se preparan para recibir cerca de 30 centímetros de nieve. Los gobernadores de Virginia, Carolina del Sur y Carolina del Norte debieron incluso convocar a la Guardia Nacional para responder a la tormenta. Si aún no lo han hecho, ahora es el momento de prepararse. Esta tormenta es una amenaza. En el sureste de Florida, 2 tornados destruyeron por completo 28 casas solo en el condado de Lee y dañaron varias otras. Los vuelos también se vieron afectados por las condiciones de mal tiempo. Más de 3.000 fueron cancelados. Si saldremos o no mañana, todavía no se sabe. Tormenta que llegó también a Canadá. En Toronto la nieve superó los 45 centímetros y el mal tiempo provocó el cierre de varias carreteras. El aire frío y la inversión ártica mantendrán las temperaturas bajo cero en toda la región afectada hasta el miércoles, aunque los expertos pronostican otra ola de frío intenso y posiblemente más nieve al terminar la semana. Nos vamos a separar solo por algunos segundos y volvemos junto a Carlos Greitz para hablar de la máxima tensión internacional que hay por las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, seguimos junto a Carlos Greitz ahora para conocer un golpe muy importante al narcotráfico internacional. Así es, una banda liderada por un hombre al que llamaron Pablo Escobar de España, pues era buscado por la policía desde hace varios años, luego de llevar a cabo la acción de una de las organizaciones de narcotráfico que más droga, en este caso heroína, comercializaba en toda Europa. Aquí está su historia y la forma en la que las autoridades llegaron a él. Así, a plena luz del día, en una estación de servicio de Toledo, cerca de Madrid, fue detenido el narcotraficante de heroína más grande de España, Francisco H.G., alias el Pablo Escobar español, junto a 9 integrantes de su banda.
Había sido arrestado por la Policía Nacional de España por el tráfico de esta droga en distintas provincias y que importaba desde Países Bajos, una de las mayores causantes de adicciones hoy en el continente europeo. El líder del grupo está estrechamente relacionado con un grupo internacional de narcotráfico dirigido por un ciudadano turco conocido como el Paralítico. A diferencia de otros grandes traficantes, el Pablo Escobar español mantenía un perfil bajo. Vivía en una pequeña casa de un piso a las afueras de Toledo, en una localidad de apenas 1.300 habitantes. Según sus vecinos, solo llamaba la atención por sus ostentosos autos. Nunca pensaron que era el narcotraficante de heroína más grande de España. Pablo Escobar de España, pues oye, no te lo imaginas. Es el mayor traficante de heroína de España. Yo me quedé alucinado. En un operativo policial se incautaron 55 kilogramos de heroína de su base operativa, una de las más grandes en los últimos años en España. También se han registrado otras 8 viviendas, un concesionario de vehículos y un taller mecánico vinculados a la organización. Los agentes han encontrado la droga en forma de adoquines cuadrados y también impregnados en tablones de madera. Positivo. ¿Vale? Dando positivo, aerotest. Dale, fuerte. Positivo. Este traficante se encuentra actualmente en libertad, luego de un recurso presentado por su defensa. De los integrantes del grupo, 5 se mantienen en prisión. La policía española continúa indagando a otros colaboradores de esta organización. Se lo adelantamos previo a la pausa, máxima tensión entre Estados Unidos y Rusia. Hay quienes asemejan lo vivido en estos días con la Guerra Fría en el siglo XX. Estados Unidos ha advertido que Rusia podría lanzar un ataque contra Ucrania en cualquier momento. Palabras textuales de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa donde habla de esta crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania, que es extremadamente peligrosa, y han dicho que ninguna opción está fuera de la mesa si es que Rusia decide invadir territorio ucraniano, abriendo la posibilidad de que Estados Unidos entre en esta disputa. Es muy complejo el escenario porque ya sabemos que además la OTAN está muy atenta a lo que ocurre con esto y por lo tanto puede haber una alianza de Estados Unidos con otras naciones occidentales que permitan que Rusia definitivamente no entre de manera bélica a territorio ucraniano. En medio de esto, el secretario de Estado, Antony Blinken, se va a reunir con su par ruso, Sergei Lavrov, este viernes para ver si es que llegan a algún acuerdo que impida definitivamente un crecimiento bélico. Y además de esa reunión en Ginebra del viernes, antes Antony Blinken se va a reunir con el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que es principalmente la reunión donde van a estar los ojos puestos respecto del apoyo que Estados Unidos podría entregarle, más bien dicho, a Ucrania. Claro, entre tanto solucionarlo a través de la diplomacia. Es lo que todos esperan. La comunidad internacional espera eso en medio de esta máxima tensión como en años no se había vivido. Vamos a cambiar radicalmente de tema para mostrarles este maravilloso diamante negro de 555 quilates. Una pieza única cuyo precio podría alcanzar, mira Macarena, 6,8 millones de dólares, 5.500 millones de pesos chilenos. Ha sido llamado como enigma porque es considerada una pieza única, porque es el mayor mineral de este tipo que entra en una subasta. Imagínense ustedes, tener ese diamante negro allí. ¿Para qué, digo yo? ¿Para qué querer un diamante de ese tamaño y de ese precio? Hay tantas otras cosas mejores en que podríamos gastarlas, Carlos. Pero los expertos que hacen este tipo de subastas y que quienes compran estas piezas claramente consideran que es único. Además que no se sabe dónde sacó el dueño esta pieza. Por eso es único, porque hay ahí un anonimato. El dueño anterior nunca ha querido aparecer. Bueno, al menos podemos apreciarlo como una maravilla de la naturaleza. Así es, y por ahora lo vemos por televisión nada más, porque claramente solo habrá un dueño, aquel que subaste esta pieza única de 111 gramos. En febrero, entre el 3 y el 9, se realizará esta subasta que claramente no tiene un monto mínimo. O sea, usted no puede ir con una bicoca a esta subasta de este diamante negro. Las siguientes imágenes nos llevan a Rusia para una tradición, la Epifanía Ortodoxa, parte de la religión principal en esa parte del mundo y que lleva a miles de personas en toda esta vasta geografía rusa que comienza en Europa y termina en Asia a desafiar las bajas temperaturas.
¿Se imaginan ustedes allí? Bueno, claro, se sumergen en ríos y lagos prácticamente congelados en toda Rusia. Este rito indica que cada persona se sumerge 3 veces, ahí está, hace la señal de la cruz antes de salir rápido. Algo tiene que ver con eso. Veíamos hace algunas semanas que también en Japón hay ritos relacionados con el agua fría. Y bueno, uno mismo ya bañarse en el Pacífico, en nuestras aguas, yo creo que es casi un rito, En el estrecho de Magallanes, por con ejemplo, esa valentía. Así es, absolutamente. Gracias, Carlos. Nos vemos, chao. Que estés bien. Hacemos una pausa y seguimos con noticias. Nuevo MG ZS, más de lo que esperas. Y este verano, aprovecha los Red Days Claro. Están presentando Chilevisión Noticias. Estamos de regreso cuando faltan segundos solamente para las 10 de la noche y queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. La discusión continúa, todo esto por el proyecto de indulto, y en esta jornada la Comisión de Constitución del Senado dio luz verde a una indicación que cambia el concepto central de la iniciativa a amnistía, un punto que generó nuevas controversias entre la oposición y el oficialismo. Tanto el actual mandatario como el futuro presidente tuvieron palabras para referirse a esta polémica. Se esperaba una sesión álgida, se votaría una indicación que pone sobre la mesa una polémica más. El proyecto de ley de indultos sumó un nuevo capítulo. Precisar que aun cuando el título del proyecto dice un indulto general, cuando uno lee el proyecto lo que hay es un indulto y una amnistía. Y es ese punto el que abrió los fuegos y en contrapartida vino la respuesta. El autor de estos proyectos, el senador Navarro, cuando presentó y expuso el proyecto en esta propia comisión, fundamentó que ese proyecto era un indulto y fundamentó por qué era un indulto y no una amnistía. Quisiera solicitar por su intermedio la opinión de la Secretaría sobre la admisibilidad de las indicaciones presentadas. Respecto al senador Huinchumilla y las del señor presidente, ambas sustitutivas del proyecto, estas proponen una amnistía. El proyecto, y se alejarían en opinión de la Secretaría sin entrar en temas de fondo, se alejarían de la idea matriz del proyecto. Por lo tanto, en opinión de la Secretaría, sin entrar en aspecto de fondo, ambas indicaciones serían inadmisibles. Hecho el punto también, las indicaciones buscan acotar quiénes pueden acceder al beneficio. Se ha hecho una propuesta de acotar el catálogo de delitos que seguramente lo vamos a discutir en su minuto si se amplía o se mantiene lo que está propuesto. Se establece un catálogo más limitado, se excluyen aquellos delitos que, a juicio de quien estaba patrocinando esto, no debieran ser objeto de amnistía, sino que eventualmente pueden ser objeto de un indulto particular que otorgue el presidente de la República atendido el caso concreto, como por ejemplo los delitos de la Ley de Control de Armas. Finalmente se aprobó por 3 votos contra 2 la idea de una amnistía general. Con esta modificación se extinguiría la pena y no solo se le conmuta o remite como en el indulto, aunque no cambian los quórums requeridos. Por lo tanto, la oposición requiere de 2 votos del oficialismo. El día de mañana haremos la votación en particular en distintos aspectos, especialmente en materia indemnizatorio, en materia del catálogo de los delitos respecto a los cuales se va a aplicar y el ámbito de extensión también a quienes beneficia. Mientras tanto, las opiniones no cesan. Yo creo que es una mala señal, una muy mala señal. Indultar a personas que han cometido delitos tan graves como tirarle bombas molotov en la cara a 2 carabineras, como incendiar iglesias, incendiar el metro, sería una muy mala señal. Mire, busquemos la mejor solución que logre que podamos cerrar las heridas. Acá hemos hablado de, puede ser la figura de la amnistía, del indulto. Lo importante es que esa prisión injusta, extendida, que han tenido tantas personas pueda terminar. El resto de las indicaciones serán votadas este miércoles. Seguros Falabella y Petrobras presentan Deportes en Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Aldo, por las noticias del deporte. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de salud y cómo los expertos criticaron algunos de los cambios que hizo el Ministerio a la trazabilidad y por la creación de esta nueva figura conocida como persona en alerta de COVID. Todo esto mientras los contagios se mantienen altos y la positividad alcanzó su cifra más alta en los últimos 7 meses.
Una llamada que antes hacía la autoridad sanitaria ahora será tarea del paciente, quien deberá notificar por su cuenta del contagio los más cercanos, cambio que anunció el MinSal y que a juicio de algunos podría terminar con el correcto seguimiento de los casos. Puede provocar distintas inequidades en personas que claramente no van a poder guardar la cuarentena si es que no tienen la licencia. Perdemos una oportunidad de poder contener los casos de estas personas en alerta COVID, que en definitiva cuesta comprender y cambia el lenguaje con el que hemos estado trabajando durante la pandemia. Si todavía no queda claro, ponga atención. Cuando reciba el PCR o el antígeno positivo es oficialmente un caso confirmado. Tiene la responsabilidad de avisar a todas las personas con las que tuvo contacto 2 días antes del inicio de síntomas, quienes están en alerta de COVID-19. Es decir, probablemente están contagiados y deben testearse de inmediato. Tiene un punto débil que dependemos absolutamente de la adherencia por parte de la población. El país debe plantearse si el sistema de trazabilidad debe seguir centralizado en la Seremi. También es importante fortalecer la comunicación para que no le quede duda a las personas sobre cuál es su condición en relación al COVID y qué es lo que tiene que hacer. Es que estar en alerta de COVID-19 es distinto a hacer contacto estrecho. Aunque el primero deberá testearse, no tendrá la obligación de estar en cuarentena y ser fiscalizado, mientras que el segundo será notificado por la autoridad sanitaria si es parte de un brote del virus. La trazabilidad no se ha terminado. Es mucho más efectivo que el caso confirmado avise a sus posibles contactos estrechos de su condición para que ellos puedan tomar medidas. La cuarentena para pacientes COVID-19 también tuvo cambios. Se redujo de 10 a 7 días, considerando la aparición de síntomas como el inicio del confinamiento o el resultado del examen en caso de los contagios asintomáticos. Mantener miles y miles de personas aisladas no solo es difícil de vigilar y de practicar, sino que además va a ir teniendo un impacto sobre la vida diaria de los chilenos. Este martes se informaron 7.533 nuevos contagios de COVID-19 y una positividad nacional de 11,44%, la más alta desde el 2 de junio del año pasado. Tarapacá es la región que tiene la positividad más alta y la ciudad con más casos activos. Esta variante es mucho más contagiosa que todas las anteriores, pero hasta ahora ha demostrado ser menos letal. Y por eso lo que estamos observando hoy día es un aumento en el número de casos. Los hospitalizados por COVID-19 ocupan el 23% de las camas críticas. El foco ahora está en la trazabilidad, que dependerá en parte de que los pacientes notifiquen oportunamente su contagio a los más cercanos. Hace algunos días se cumplieron 4 meses desde que 3 amigos fueron arrastrados por el mar en la llamada Iglesia de Piedra en Copquecura. A pesar del tiempo, sus cercanos siguen con la búsqueda, a pesar también de posibilidades muy remotas de encontrarlos. Bueno, los acompañamos, evidenciamos la gran cantidad de personas que visita ese lugar sin ninguna medida de seguridad. Y el reportaje es de Felipe Robledo y Juan Carlos Rojas. Como un lugar tan bonito puede ser como tan peligroso. ¿Sin resto de ropa o algún cuerpo? Estamos focalizados en tratar de encontrar a nuestros seres queridos. Porque no tenemos seguridad en esta iglesia. En esta iglesia lo único que hace, recibe gente, pero no entrega. Bajo el implacable viento, la esperanza en sus manos y la impotencia a sus espaldas, esta joven busca lograr lo imposible. Las costas de Copquecura han sido el escenario para la dramática búsqueda de 3 amigos desaparecidos tras ser arrastrados por el agua al ingresar a la popular Iglesia de Piedra en septiembre pasado. Entrando por allá, pero terminó entrando ya después por las tres entradas. Se llenó de agua. El agua llegó hasta el estacionamiento, como te digo, esto yo cuando vine semanas después,
Esto estaba lleno de agua aquí. Kilómetros de superficie y quizá cuánto de profundidad, producto del movimiento por el fuerte oleaje, ha sido el principal obstáculo para encontrar los cuerpos de Diego Águila, Jorge Leiva e Ismael Botti. Sin indicio, un poco de basura, botella. O sea, fue súper inesperado. Nos acercamos con cautela, pero porque el oleaje no estaba en ese minuto tan fuerte. Hasta hoy, 3 jóvenes permanecen aún desaparecidos. Es lamentable, es un dolor tremendo, digamos, perder un hijo. Algunos familiares de estos 3 jóvenes treintañeros siguen buscando en las playas cercanas algo que los tranquilice. Esta vez fue el turno de Javiera, la mejor amiga de Diego Águila, ambos enfermeros oriundos de Talca. Por primera vez esta joven se atreve a volver al lugar que le quitó la vida a su otra mitad. ¿Qué sensaciones te da la playa? Fue terrible. Sí, en realidad me di 1000 vueltas antes de llegar acá, antes de venir. A ti te había comentado que era súper difícil tomar la decisión de hablar también de él. ¿Por acá no habías entrado? No, yo no conozco la iglesia por dentro. Oh, qué desesperante. Nosotros decíamos, era una persona súper deportista, cómo no agarrarse, no sé, de alguna parte. Que inevitable no sentir que a mí se me fue una parte de mi vida. O que yo la vida que a lo mejor me queda, siento que necesito compartirla con él. Y yo la adoraba y lo extraño tanto. La emoción es evidente. Viajan en la ambivalencia de los sentimientos que produce el último lugar donde fue visto Diego Águila y sus amigos. No tengo dónde ir a despedirme, a dónde ir a dejarle una flor o dónde ir a hablarle de repente. Como conversábamos, venir acá, por mucho que haya acá sido el accidente y lo más probable es que pensamos que podría haber estado acá, es doloroso venir para acá. Es terrible ver la iglesia y saber que aquí pasó algo como tan fuerte. Creo que todos nos sentimos así, no sabemos qué hacer, no sabemos si despedirlo, si no despedirlo, si seguir esperando, si seguir buscando. Y esto de no encontrar un cuerpo también hace que haya una cierta esperanza en algunos y después te viene todo esa, como lo que pasó y te das cuenta que en realidad estás pensando algo que no puede ser. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió esa tarde del 11 de septiembre? La versión principal indicaba que este grupo de amigos había ingresado a este monumento natural para tomarse una fotografía, pero a la vista estaba la condición de marejadas presente ese día en la zona. Don Adolfo vio a los jóvenes, asegura les advirtió y logró rescatar a uno. Estuvieron en el estacionamiento y a la entrada. Y yo le dije a mis niños, no van a entrar a la iglesia porque hay una alta marea. No, tío, me dijeron, si no vamos a entrar. Llegamos hasta la entrada, no había agua, el mar estaba 150 metros, no habían indicios de que podría entrar mar por ningún lado o una marea. Aquí rescatamos al niño, el que salió el único, el de los 4 que entraron. De los 4, este niño estaba en esta roquita aquí estaba escondido. Y aquí él decía, ayúdeme, por favor, decía, no me quiero morir. Entra una gran cantidad de agua, mucha espuma, uno se trata de filmar en las rocas, te empieza a resbalar. Y aquí estaba él, desnudo, completo. ¿Y cómo lo pudo rescatar? Ahí amarramos con lazo en esta parte aquí y de aquí lo venimos para acá. ¿Y hasta dónde llegaba el agua? No, el agua llegaba a casi 2 metros de altura. Entonces el agua entró por ahí, entró por acá, mi niño, y aquí los niños, yo sé que están aquí, los niños están enterrados aquí. Los niños no han salido ninguno. Hola, soy Ismael Botti, profesor de Ingeniería Civil Plan Común y de los cursos Track CTI. Los queremos invitar para el próximo miércoles una charla de astronomía. Él es Ismael Botti, astrónomo y docente de 37 años. Ya tenéis que escribir trabajo voluntario en un concepto o una palabra.
experiencia, porque experiencia para los chicos y mucha experiencia para mí también. Y él es Jorge Leiva, periodista, director de apoyo estudiantil en Concepción. Junto a Diego Águila siguen siendo buscados por sus cercanos. Su pérdida ha calado hondo también en quienes sobrevivieron al accidente. Fue súper inesperado. Nos acercamos con cautela, pero porque el oleaje no estaba en ese minuto tan fuerte. Pero extraño tanto un abrazo de él, de verlo y abrazarlo, de tocarlo y de que me diga hola. Me tenía un montón de sobrenombres y me decía como quería. He hecho mucho de menos abrazarlo. La iglesia de Piedra ha sido escenario de ya incontables accidentes de este tipo. Sus muros ya visten algunas animitas de quienes también desaparecieron en sus aguas. Han fallecido uno, no, y dos y tres. Aquí han fallecido varios. Si aquí, nada cambia. Y nada, que no hemos cambiado nada. Y nunca se ha entregado ninguna, ninguna, no se entrega. Aquí, niñas, personas que entran aquí, nunca se devuelven. Este mar es así. El problema hoy es que a 4 meses de la tragedia las cosas parece que han cambiado poco y nada. Los turistas siguen llegando a la iglesia de Piedra, pero sin ninguna medida de seguridad. Y después dicen que no hay... El mar se enojó, mire tía. Tía, el mar se enojó. Mira. El mar se enojó, el mar se enojó. Mira. Pero ¿cómo tan estúpido, weón? El mar se enojó. Ah, no. Este registro es de poco más de un mes después de la tragedia de estos amigos. Por una simple fotografía, estas personas se expusieron a la fuerza del mar. No, sí, el mar se enojó. ¿Cómo tan huevones? ¡Ay, Dios mío, viviendo el peligro! Pasando todo lo que pasa. Si no salen ahora, no salen nunca. Y así luce hoy. Día a día llegan decenas de personas a fotografiarse o a pasear. Ahí viene una ola grande. Muchos sin siquiera saber la historia que estas murallas rocosas albergan y otros con esta historia en la memoria pero como un vano recuerdo. Parece incomprensible que incluso ya caída la tarde no haya el menor cuidado ni menos un resguardo. Este es un lugar súper peligroso hasta ahora. Sí, sí, hemos venido. Sí. La consulta si podíamos venir para acá. ¿Y les dijeron si se podía? Con precaución. Ya. ¿A quién hicieron las consultas solo para saber? No, afuera la gente, si se podía entrar, si estaban autorizando. Ya. ¿Encuentras peligroso tú? ¿Ah? ¿Encuentras peligroso? Lógico, si el mar es impredecible. Ahora, por ejemplo, la marea no está tan alta como en temporada de invierno. Yo he venido en temporada de invierno, pero para acá se puede acceder. ¿Y sabe usted qué precauciones hay que tomar? ¿Alguien le dijo? No, nada. No hay gente que esté, no hay salvavidas, no hay nada. ¿Usted sabía qué medidas de resguardo debiera tomar, por ejemplo, antes de entrar? No, porque no se ven instrucciones. Que imagino que no siempre esto. Por algo uno se entra confiado. El autocuidado es un factor que al menos aquí es esencial, pero también la prevención de las autoridades. Afuera de esta playa hay un letrero que indica que es una zona de riesgo sin entrar en mayores detalles. Más aún después del accidente se esperaban acciones mayores. Mientras no haya una marea alta o un frente de mal tiempo, es totalmente accesible al público. Nosotros como Carabineros y Armada nos reunimos con el municipio, con el alcalde, con quienes dimos a conocer estas situaciones al edil y poniendo las medidas que sean necesarias que por parte de ellos como municipio tengan que realizar para poder advertir a la comunidad que este es un sector peligroso. ¿Y se acogieron?
Sí, estamos esperando en este caso por parte de la autoridad también, sobre todo del municipio, que tiene relación directa, y por otra parte también los encargados también de ONEMI a nivel regional también. Espera por el accionar que desde el municipio de Copquecura aseguran no es tal, ya que para ellos la instalación de este letrero debería ser suficiente si todos los visitantes son responsables. Carabineros asegura que sugirió que, por ejemplo, se instalaran letreros que indicaran a la gente la peligrosidad de la iglesia de piedra. Están instalados, pero no olvidemos que hay una situación que es puntual. Algunos ingeniosos decían, oye, cerremos el ingreso a las rocas. Pero vuelvo a manifestar, eso está dentro de los 5 kilómetros protegidos desde el año 92 como monumento natural, por lo tanto tampoco se puede intervenir. Pero imagínense que cuando ocurre el último accidente en ese sector con la desaparición de estos jóvenes, también estaba señalizado. Era el tiempo que había más marejada. Claro, podemos llenar de letreros, pero recién yo recibo una acotación. Los letreros también intervienen turísticamente y paisajean, en forma de paisaje, una mala situación. Es decir, aquí se contraponen varias situaciones que no permiten un real llegada, ¿cierto?, a la gente. Pero los mismos protagonistas de las tragedias aseguran que el rumbo de acción es otro. Si tú no conoces el mar o no eres de la zona, no tienes cómo saberlo. Si no viste las noticias, no escuchaste nada, ¿cómo sabes que viene una marejada? Entre las conversaciones que hemos tenido es como, bueno, si hubieran habido cuerdas adentro, a lo mejor se hubiera logrado sujetar. Lo que se puede hacer aquí, porque no, tampoco sabemos, porque como está como resguardada, entonces... Colocar un letrero grande para que la mínima municipalidad no entrar a la roca cuando viene alta marea. Y tener una persona exclusivamente cuando la gobernación marítima, los marinos, que autoricen en la MUNI que tengan una persona para que no entren a esta iglesia. Y mientras eso pasa, el tiempo se hace cada vez más eterno. Cada cierto tiempo la aparición de nuevas marejadas o viento los hace partir desde cero, como una triste venganza de la naturaleza que no perdona. Pero ellos seguirán incólumes buscando a sus seres queridos por el mar que tanto aman, pero que tanto daño les hizo. Una investigación de un año logró desbaratar a una agrupación colombiana que intentó internar más de 1 tonelada de marihuana por la costa de Arica. El destino era Santiago, donde uno de los cabecillas, y a quien se investiga por un presunto vínculo con un cartel de droga, es el hermano del conocido exfutbolista Edison Mafla, quien jugó en Universidad de Chile. Todos los detalles en el reportaje del periodista Fabián Acevedo. La costa chilena les sigue siendo de gran atractivo. Eso todo cumple el cargamento ahí. 1.304 van cumple. Los ha contado mi primo ahí, los contó ahí. ¿En qué momento nuestros puertos se convirtieron en una alternativa para organizaciones criminales extranjeras que apunta a abastecer el narcotráfico local? ¡A la derecha! ¡Vaya! ¡Van para arriba! ¡Van para arriba! ¡Policía! ¡Policía, hombre! Ciertamente el cierre de fronteras terrestres generó que los grupos criminales organizados pudieran buscar nuevas alternativas de ingreso de droga a nuestro país, y en este horizonte aparece la vía marítima. Piense que tenemos 5.000 kilómetros de costa, o sea, estas organizaciones evidentemente ven oportunidades y donde las ven las aprovechan. Y lo que veremos a continuación es probablemente una más de ellas. Su origen es colombiano y uno de sus integrantes no solo tiene un vínculo, sino que es hermano de un exfutbolista de esa nacionalidad que a nuestro país llegó como refuerzo de la Universidad de Chile en 1998. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Qué es eso? Dime, ¿qué le van a pedir? Acá. Allá está. Así es como una patrulla de la Armada realizaba una intervención en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado en las aguas de Arica. A bordo de este bote pesquero, sujetos de nacionalidad peruana, quienes se recorrieron más de 2.230 kilómetros, intentando concretar el envío de más de 1 tonelada de marihuana.
están detenidos por infracción a la ley 20.000. Ya. Ley de droga. Por la seguridad de la mía, tú eres expulsante, claro. Esta organización tiene, ¿no es cierto?, la logística necesaria para llegar con esta droga en primera instancia desde Colombia hasta la frontera de Ecuador con Perú y posteriormente a través de una embarcación peruana. De cierta forma habían tratado de copiar una matrícula de una embarcación verdadera. ¿Esta organización tendrá algún nexo con algún cártel o una organización criminal precisamente de Colombia? O sea, es lo más probable, porque para mover 1,3 toneladas, y no por primera vez, digamos, evidentemente tiene que tener los nexos. Durante un año, agentes antidrogas de la PDI le siguieron la pista a diferentes miembros encargados de este ilegal traslado, con diferentes técnicas que, por tratarse de una indagatoria aún con aristas pendientes, no pueden ser reveladas. Lo cierto es que hubo incluso registros enviados como prueba a quienes estaban en territorio nacional de cómo la navegación seguía su curso. Vayan a pensar mal, míreme, esto nomás es lo que va a comprar. 1.300, usted conoce el botecito. El bolsito chiquito, no cabe más, mira el espaciazo que hay para adelante. Cumpa, ya vamos por acá, por la agüita, Cumpa. Vea. Ya vamos por acá, Cumpa, por el agüita. Mientras por tierra en la ciudad de Arica se hacían los preparativos. Miles de horas de vigilancia, de seguimiento, de interceptación de comunicaciones permitieron conocer cómo operaba esta banda en Chile. A la espera de la droga valuada en más de 2.000 millones de pesos, arrendaron un departamento en el sector de Tierras Blancas. En la cámara, el ingreso de los brazos operativos a un condominio. En otro sector de la comuna, en la Villa Frontera, los colombianos Carlos Alberto Micolta y John Edward Caicedo estaban a la vista de los investigadores. Llegan a un recinto donde arrendaron una bodega. La planificación contempla que las sustancias sean llevadas en un camión hasta allí para resguardarla y luego trasladarla a Santiago. Utilizamos todos los mecanismos que nos entrega la ley 20.000 para efectos de realizarla con tiempo. Incluso dejamos que se realizaran algunas operaciones de tráfico menores con vista a generar confianza y lograr, digamos, desbaratar a la banda en su totalidad. Una de las entregas efectivamente se concretó. Así es como la droga llegaba al bodegaje, con un desenlace que ya veremos en minutos. Antes, le contamos quién era uno de los blancos posicionado por la PDI como parte de la cúpula de la organización transnacional. Desde oeste, todo el tiempo, y regresa en un momento, porque yo busco y no encuentro en mis viajes. Al ritmo de la salsa, Manuel Mauricio Mafla Peña, también colombiano, se muestra en su cuenta de redes sociales. Según los investigadores, sería él que tendría contacto directo con el proveedor de la droga, siendo su principal nexo en Chile, es decir, un lazo de confianza de un posible cartel colombiano. Durante casi todo el 2020 estuvo en la capital junto a su familia. ¿Cómo se supo? Bueno, es cosa de escuchar aquella voz que lo guiaba cuando se grabó este video. Sal a la derecha hacia Avenida Manuel Rodríguez. En 1 kilómetro, mantente a la izquierda hacia acceso a autopista central. Concretamente no hay una vinculación con el cartel de Cali. Sí, las personas son oriundas de este lugar, pero no podemos confirmar o descartar también, ¿no es cierto?, que tenga alguna mayor vinculación con dicho cartel. Pero al escarbar un poco más en la vida de Manuel Mafla, es posible encontrar fotos incluso con un jugador de la época de oro del balompié colombiano, con el mismísimo Pibe Valderrama. Y es que el mundo del fútbol jamás le fue ajeno, y de paso el nombre de nuestro país tampoco. La Universidad de Chile compró en $1.200.000 en 1998 a Edison Mafla, seleccionado colombiano que venía del Villarreal de España, pero pasó sin pena ni gloria. Así se retrataba a su hermano Edison Mafla en la Universidad de Chile. 22 años después sabemos que ya está retirado. Reside en Cali, donde ofrece entrenamientos personalizados y entrena en el programa Ídolos de la Secretaría Nacional de Deportes de la misma ciudad. Quisimos contactarlo. Habla Carola Ollarse, periodista de Televisión Noticias de Chile. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Asegura que hace aproximadamente un mes perdió contacto con Manuel, probablemente luego que la PDI lo detuviera.
sé que él estaba en Chile y todo eso, pero no sabía, yo no le pregunto absolutamente nada, solamente hablamos de pronto de que me mandaron unos guayos de allá, a Dios, mi nombre donde he estado en todos los países que jugué y todo eso, no, yo soy un hombre muy tranquilo, un hombre transparente y todo, pues uno tiene su familia, tiene su hermano y no sabe, cada uno ya un grandecito, ya saben su determinación en lo que tienen que hacer en la vida. En conversación con Chilevisión Noticias, dice que no tiene pensado viajar a Chile y descarta tajantemente alguna vinculación con el narcotráfico. Revela además que esto fue lo que supo del por qué su hermano decidió dejar su natal Colombia. Sí, más que todo por un mejor futuro y todo, porque como allá también hay varios amigos de acá del barrio donde nos criamos que están allá trabajando y todo, entonces para estar mejor me impacienté por mi madre, porque mi madre pues siempre ha orado pues por todos nosotros, por los hermanos y todo para que nos vaya bien y yo realmente ni mi mamá no sé si sabe, porque yo no le he querido ni decir. Manuel Mafla está en prisión preventiva al igual que Carlos Alberto Micolta y John Edward Caicedo, quienes estaban en la bodega recibiendo uno de los cargamentos que sería prontamente enviado. ¡Policía! ¡Párate! Ellos frecuentemente también concurrían al puerto de Arica con la finalidad también de ir conociendo el movimiento del puerto, aportando esta información a los cabecillas de la organización que se encontraban en Santiago. Lo que se refiere a los financistas y a las personas que estaban en la cúpula fueron precisamente los que detuvimos con la salvedad del líder de la organización. Y lo que nos resta ahora es tramitar su extradición respecto de Colombia. Y es que el líder, según la Fiscalía, está absolutamente identificado y advertido de los pasos que iba dando la PDI. Se habría arrepentido de viajar el día del traspaso de la droga en alta mar. Según la PDI, entre el año 2020 y 2021, desde México, Ecuador, Colombia y Perú, fueron las rutas más frecuentes del envío de drogas hacia los puertos como el de Mejillones o el de San Antonio. Y a la inversa, desde Chile también se han establecido rutas de tráfico por el mar, hacia por ejemplo España, Grecia, Jordania y Países Bajos. El 2019 y el 2020 tuvimos algunos procedimientos derivados de operaciones de investigaciones internacionales desarrolladas por esta Policía de Investigaciones, en base a los cuales se incautaron importantes volúmenes de drogas procedentes de otros países. Específicamente este fenómeno se repitió el año 2019 y 2020 y decreció el año 2021. Eso va dañando a nuestros puertos y va dañando la calificación que tienen. O sea, en Holanda, por ejemplo, cuando encuentran un contenedor proveniente de Arica o de Tarapacá, la bandera lo que señalan es que el puerto viene de un puerto chileno. No, ellos no entran a analizar el tratado de libre comercio, ni que la aduana, digamos, tiene un rol absolutamente distinto. El puerto de Arica puede ser un puerto rojo, el puerto de Tarapacá también, y eso es lo que también tenemos que evitar y luchar contra aquello. Estadísticas de la PDI revelan que el pic de droga enviada por el mar fue el año 2020, con 7.201 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína y cocaína base, que fueron incautadas. En lo que va del año ya van 1.590, gran parte lo representa este cargamento de ladrillos y sacos, cuyo último destino era el sector sur de Santiago. Ahora lo que se busca es también perseguir el patrimonio de este grupo criminal. El número, según la misma Fiscalía, podría escapar de lo que uno puede imaginar, pero en eso ya se trabaja. La única forma para impedir, dicen, que narcotraficantes como estos se vuelvan a reorganizar. Terminan aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y los dejamos invitados a que se queden en Chilevisión porque viene un nuevo capítulo del Doctor Milagro. Y en CNN Chile, especial de Congreso Futuro. Que estén bien, que tengan buenas noches y hasta mañana.